En esta ocasión, en la práctica 14, vamos a ver el tema de arquitectura en capas. Al principio ya se los había mencionado, pero no lo vimos como desglosado como tal. Pero ahora lo que vamos a hacer es crear nada más la arquitectura y le vamos a dar seguimiento a las demás prácticas para ver de crear algo, un pequeño proyecto dentro de la arquitectura en capa. Vale. Como primero tenemos lo que es la presentación que corresponde a lo que es a la arquitectura en capa. Vamos a esperar que cargue ahí. Y también acá les he dejado lo que es la guía, siempre paso a paso, para que ustedes se vayan guiando y puedan irla haciendo despacio y ordenadamente. Permítanme. Ah, y aquí está. Aquí tenemos esa. Uy, perdón. Vamos a ver que carguen. La guía práctica tiene 9 páginas. Permítanme que está algo lento. Espérame que lo voy a abrir. Bueno, aquí tenemos lo que es la arquitectura en capas. La arquitectura en capas está dividida por capa de presentación, capa de negocio y la capa de acceso de datos. Cuando las aplicaciones, cuando aumenta la complejidad de las aplicaciones, una manera de administrarlas consiste en dividir las aplicaciones según su responsabilidad o intereses. Este enfoque sigue el principio de separación de intereses y pueden ayudar a mantener organizado un código base que crece para que los desarrolladores puedan encontrar fácilmente dónde se implementa lo que es una función determinada. Pero la arquitectura en capas ofrece una serie de ventajas que van más allá de la simple organización de código. Vamos a ver. Las capas representan una separación lógica dentro de la aplicación. En el caso que la lógica de la aplicación se distribuya físicamente en servidores o procesos independientes, estos destinos de implementación físicos independientes se conocen como niveles. Es posible y bastante habitual tener una aplicación de N capas que implementan un solo nivel. Tenemos como primero la capa de presentación, la que ve el usuario, presenta el sistema de usuario, le comunica la información y captura la información del usuario mínimo de proceso. También es conocida como una interfaz gráfica que debe de tener las características de ser amigable, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. Luego tenemos la capa de negocio, es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina la capa de negocio e incluso de lógica de negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. En esta capa se comunican con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados y con la capa de datos solicitar al gestor de datos, almacenar o recuperar datos de él también. Se considera que aquí los programas de aplicación. Luego tenemos la capa de datos, es donde residen los datos y es la carga de acceder a los mismos. Y esta está formada por uno de los más gestores de base de datos que realizan el almacenamiento de datos, reciben las solicitudes de los almacenamientos o recuperación de información desde
desde cada de negocio, de la capa de negocio, perdón. Y eso sería lo que es una introducción acerca de la arquitectura de capa. Como tal, nosotros acá hemos creado una capa presentación, una capa de negocio y una capa de acceso. A estas capas le hemos creado como tal los proyectos que son, primero como tal, creamos un proyecto en blanco, lo nombramos, yo lo nombré práctica 14 solución de N capa. Y aquí está creado lo que es el proyecto. Luego se agregan, empiezan a agregar tres capas, que es la presentación, negocio y datos. Al agregar la capa de datos y negocio, deben de ser proyectos de bibliotecas de clase y la capa de presentación, proyecto de ASP.NET. Acá tenemos la capa de presentación, que ya decíamos que es la que atiende los eventos del cliente, es decir, el usuario y representa los datos para el mismo, teniendo en cuenta que el usuario o el cliente puede ser un humano o otro sistema, un sistema. Esta capa está encargada en el caso de atender los clips u otros eventos en HTML y renderizar la información de manera visual. Creamos el proyecto que es aplicación de ASP.NET Framework. La nombramos como capa de presentación y para finalizar con el proceso se crea la capa de presentación haciendo clic en vacío y crear. Y ahí está lo que es la primera capa creada. Luego continuamos la misma, el mismo procedimiento para la lógica de negocio, en la cual la capa se refiere a las reglas que se encuentran en el negocio, o sea, los requerimientos funcionales del sistema. Y el tipo de proyecto es una biblioteca de clase. Y la nombramos capa de negocio. Y luego está el procedimiento acá, va. Ya cuando ya muestra el proceso. Luego, la capa de datos, hacemos el mismo procedimiento, creamos un nuevo proyecto que igual es de biblioteca de clases y se nombra como capa de datos. Y al finalizar ya, al haber creado lo que son las tres capas, vamos a enlazar lo que son las capas de proyecto. Por ejemplo, vamos a agregar lo que es la referencia. La capa de presentación, agregamos la referencia y que sea referencia con la capa de acceso de datos. Luego, la de presentación, que sea referenciada con la capa de negocio. Ahora, en la capa de acceso de datos, lo que hacemos es que hace referencia a las librerías que ya existe Config, nada más. Esas son las referencias y la estructura de las capas de presentación, negocio y datos. Hasta aquí quedaría lo que es la práctica. En la siguiente práctica le vamos a dar continuidad, ya trabajando siempre en el mismo proyecto, ya agregándoles en la capa de presentación, en la capa de negocios, en la capa de datos, para que vayamos viendo la diferencia y podemos ir agregando este contenido dentro de cada capa. Para la actividad de ahora lo que van a hacer es crear la arquitectura, agregar sus capas respectivas y las referencias por cada uno. Y van a subir el archivo al repositorio GitHub. Lo van a subir ahí. Y ese enlace lo van a compartir por medio de un blog de nota al apartado de la práctica. Esto sería por todo. Cualquier concepto pueden escribirme y nos vemos la próxima.